tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y seguimos haciendo este recorrido por las herramientas del análisis de los posibles análisis de nuestros modelos en redes, ¿no? Vamos a revisar el concepto de se le traduce como asortatividad. Yo le llamaría más bien clasificabilidad, pero bueno, es una cierta tendencia de que los nodos estén cercanos o sean vecinos de nodos parecidos a ellos mismos en algún sentido, ¿no? Nosotros nomás vamos a explorar en el sentido del grado con una red de Barabasi, pero se puede revisar en otros contextos, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre estructura de comunidad y una métrica asociada a ello, que es la modularidad, ¿no? Aquí el ejemplo que nos vamos a agarrar otra vez pues es el club de karate, que ya vimos que tenía una estructura chistosa. Vamos a dar en una siguiente sesión pues ya el ejemplo que ya medio empezábamos a ver de difusión y de sincronización para red, ¿no? Entonces hoy nos vamos a quedar nada más con asortatividad, clasificabilidad, ¿no? Y con los de comunidades, ¿no? Quizás esta sea una clase un poquito más corta que otras, pero pues vamos a ver qué tanto le avanza, ¿no? Pues vámonos un ratito al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de asortatividad. O clasificabilidad, ¿no? La idea aquí es, bueno, estuvimos estudiando estas métricas que lo que hacen básicamente es ir sobre los nodos y decir este nodo es más importante que los demás, o es tan importante como estos tres y estos son más importantes que los otros, ¿no? Las métricas de grado, las de clustering, etcétera, todas son sobre nodos. Ahora, si no nos fijamos en los nodos, sino en las aristas, y quisiéramos decir, bueno, queremos una métrica tipo grado, ¿no? Para las aristas, pues lo que podemos hacer es recurrir al grado de los nodos, pero entonces cada arista tiene asociado dos grados, ¿no? El de sus nodos extremos. Al menos dos, pues esa arista tiene dos grados que son los de sus extremos. La pregunta acá es, siempre hay una arista entre cualesquiera dos nodos de algún grado, ¿no? Es decir, si nos vamos, si agarramos aleatoriamente una arista, sus dos nodos tienen grado parecido, es decir, hay una correlación entre los grados de los nodos extremos de una arista, y a eso es a lo que va esta propiedad de la asortatividad que le llaman, ¿no?
Entonces, la sortatividad en general podemos pensar que es la tendencia a, de los nodos a conectarse con nodos parecidos en términos de sus propiedades, ¿no? De alguna propiedad, que tengan propiedades parecidas, ¿no? Y está el otro concepto que es la disasortividad, que es al revés, ¿no? Tener conexiones con nodos que tienen propiedades diferentes, ¿no? O disimilares. Tendencia de los nodos a conectarse con nodos cuyas propiedades son diferentes. Pues eso de parecido, diferente, y esta otra palabra de la tendencia ya nos dice que pues nos estamos metiendo más bien en el plano de la estadística, ¿no? Y entonces vamos a asociarle, digamos, con cierta propiedad f, ¿no? Digamos que aquí f va a ser una propiedad de nodos, ¿no? Entonces vamos a definir un coeficiente de asortatividad de los grados, ¿no? Entonces y esa va a depender de una propiedad de, ¿no? Y la f es una propiedad de los nodos y vamos a llamarle e al conjunto de aristas dirigidas. En el caso de digráficas, pues estamos hablando de las aristas, de las flechitas, pues, y en el caso de gráficas simples, lo que estamos diciendo es que es el conjunto de aristas contadas una única vez, ¿no? Es decir, solo contamos, por ejemplo, si está conectado el 1 con el 2, ya no contamos la conexión del 2 con el 1. Entonces, ¿qué más? No. Entonces, vamos a definir el coeficiente de asortatividad R como la suma de las aristas, ¿no? Los pares I, J en E, la suma sobre las aristas de F de I menos una cosa que le vamos a llamar F1 por F de J menos F barra 2. Aquí la F1 también va con barra y ahorita escribimos quiénes son esos F.
Y esto sobre la raíz cuadrada de la suma sobre las aristas. Esto es f de i menos f1 barra, y esto multiplicado por la otra, ¿no? fj f2 barra menos barra, y esto sobre todas las aristas, ¿no? ¿Quiénes son esa f1 y f2 barra? f1 barra es la suma sobre las aristas de la fi sobre la cantidad total de aristas, ¿no? Y la f2 barra es la suma sobre las aristas de las fj, es decir, de la propiedad promedio en los extremos, ¿no? Para todas las aristas. Entonces esas propiedades promedio las utilizamos en este índice de acá, en este coeficiente de asortatividad. Ahora, los que ya llevaron alguna vez algún curso de estadística, pues lo único que estamos haciendo es la correlación de Pearson, ¿no? De alguna propiedad f de los nodos. Entonces, si la R es positiva, entonces estamos hablando de cierta asortatividad de los nodos, y si la R es negativa, es cierta disasortatividad de los nodos. En el caso del grado, ¿no? Si la propiedad de f es el grado, entonces vamos a llamarle a R el coeficiente de asortatividad de grado. Okay. Entonces vamos a hacer un ejemplo, y lo que vamos a hacer es graficar la posible correlación que haya entre los nodos que comparten una arista, utilizando el coeficiente de asortatividad por grado o de grado, y lo vamos a graficar con un scatterplot que le llaman, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la correlación. Vamos a hacerlo con el ejemplo que vamos a hacer con una de vara base, y ya, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a hacerle como antes, vamos a cargar el NetworkX, el NumPy, y vamos a dibujar las cosas, ¿no? Entonces cargamos NumPy, vamos a cargar NetworkX, vamos a cargar Matplotlib, ok, entonces vamos a
declararon a Varavasi de 1000 nodos, ¿no? De 1000 nodos y coma no toda retacada, pero ahí está. Ahora vamos a hacer dos listas para nuestra gráfica de correlación. Xdata y Ydata. Y vamos a recorrer, ¿no? Por y J en las aristas de Varavasi. No, entonces se hace así. Sí. Entonces, para las aristas en la de Varavasi, vamos a hacer que Xdata le vamos a poner el grado del extremo I, del primer extremo, ¿no? Punto degree de la I, perdón, vea degree de la I, y vamos a ponerle a Ydata BA punto degree de la J. Okay. Ahora vamos a graficar Xdata y Ydata. No, pero nos faltaría hacerlo al revés, ¿no? Porque no están dirigidas. Ok, entonces vamos a vaciar las listas. Y vamos a poner el LPN de I y de J en las dos listas. Ahora sí. Y vamos a hacer la gráfica de Xdata y Ydata con circulitos azules, dice aquí. ¿No? Podemos
ponerlo alfa igual a 0.5. Entonces va a ver más denso donde estén muy repetidos, ¿no? Los que tienen grados muy parecidos y los que no están tanto, ¿no? Entonces se guardan en tanto en la lista Xdata y YData, que podríamos cambiarle el color, quizás. Está. Los extremos, ¿no?, de las aristas. Y lo que vemos en la diferencia, o sea, lo que hacemos es dibujar medio transparente, podríamos hacerlo incluso un poco más transparente. Dibujamos medio transparentes los círculos para notar que donde está muy muy denso es donde hay más puntos pegados, ¿no? ¿Qué representan los puntos? Pues son grados que corresponden a aristas. Entonces, si se fijan, también hay como cierta simetría aquí, porque pues tenemos una gráfica no dirigida, ¿no? Bueno, ahora, a todo esto, ¿quién fue el coeficiente del grado, el coeficiente de subjetividad de grado de la vara básica? ¿No? Aquí lo que podemos ver es que no hay como esa sortatividad positiva, ¿no? De hecho, Network X tiene ya cargado la sortatividad de grado. Entonces calculamos la de la vara base y es negativa, ¿no? Entonces justamente la tendencia en la vara base es que no están relacionados con los de mismo grado. Ahora, a ver, hagamos ahora una con 10 aquí. No la voy a dibujar, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Sigue estando muy cargado aquí y el grado de la sortatividad por grado sigue siendo negativa, ¿no? Esto es nada más porque hay más conexión, ¿no? Pero se sigue viendo como el mismo el mismo comportamiento emergente, ¿no? Ahí está, ¿no? Seguimos teniendo todo cargado hacia acá y el grado de sortatividad de acá, aunque es pequeño, es un poco más grande, pero sigue siendo negativo, ¿no? Es más pequeño, digo, y es negativo. Entonces, ahí está, es una propiedad de la vara base. Ahora, ¿qué pasaría en una digráfica? Entonces, si le llamamos G a una digráfica vacía y vamos a hacer una digráfica pequeña, vamos a poner unos
las aristas, y hacemos mx pg, pues es nada más esta red pequeña, ¿no? Son dos triangulitos. ¿Cuál es el grado de asociatividad de la G? Aquí tenemos que distinguir, ¿no? Podemos tener con el grado hacia adentro para los dos, con el grado hacia afuera para los dos, o uno y uno, ¿no? Entonces, el primero que vamos a ver es el grado hacia adentro. De los dos, ¿no? Y ese es negativo, ¿no? Entonces, con el grado hacia adentro, la correlación es negativa. Ahora, si hacemos con el grado hacia afuera, también es negativo. Y si tomamos uno y uno, ahí es positivo. Y si tomamos primero el de hacia afuera, es 0, ¿no? Entonces, no es lo mismo de la asociatividad. En el caso de las bigráficas no vimos la asociatividad para adentro, para afuera o mixta, ¿no? Entonces si tenemos una red basada en datos obtenidos de alguna forma y pues tenemos que fijarnos y queremos, ¿no? Describir la asociatividad, pues tenemos que hacer todas las posibles combinaciones, ¿no? Ahora, en el caso de la del club de karate, ¿cómo es la matriz de correlación? Pues podemos correr este mismo ciclo de acá arriba para la del karate, ¿no? Y lo graficamos. X data, la lista vacía, y data es una lista vacía, y acá es en karate, y acá es karate, y vamos a graficar de una vez. Bueno, vamos a perder esto y vamos a hacer la gráfica, ¿no? X data, Y data, con círculos verdes y bien transparente para que veamos algo, ¿no? Aquí no se ve como la de Barabasi, ¿no? Hay que respondemos de 0.5. ¿Cómo creen que es el grado de asociatividad, el coeficiente de asociatividad? De la de karate. Es negativo, pero no se ve como la de Barabasi, ¿no? ¿Cómo es la topología de esta cosa? ¿Son en el mundo pequeño? ¿Qué pasa con el mundo pequeño? Entonces,
reto ahorita es que traten de entender qué pasa con esta y a tratar de trabajar los ejemplos de las del mundo pequeño, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y cómo se va a ver su matriz esta de correlación. Bueno, pues vamos a seguir con el otro tema, que es lo de estructuras de comunidades. La idea es vamos a decir que una comunidad es un conjunto de nodos, que están más densamente conectados entre ellos que con el resto de la red, ¿no? Con el resto. Y ahí va a depender de pues quién está hablando de comunidades. Podemos hablar de comunidades que se sobrelapan o que son ajenas, ¿no? Ahí depende de quién esté escribiendo, ¿no? Y el otro concepto que necesitamos es el de modularidad, que es digamos la estructura, o representa la estructura de comunidad, ¿no? Es decir, en cuántas comunidades podemos, de alguna forma miren cuántas comunidades podemos dividir o organizar la red actual. Y hay muchas formas de tratar de detectar comunidades. Entonces, en principio, esta modularidad se puede calcular si conocemos el número de comunidades, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con arista, ¿no? Le llamamos EM a las aristas que están dentro de alguna comunidad, y esta otra E pues es todas las aristas posibles, ¿no? Y a esto le vamos a quitar el número esperado de comunidad, el número esperado de aristas dentro de una comunidad, si la red fuera una red aleatoria, una red así con n nodos, n aristas, ¿no? Esto tiene que ver con un método para encontrar comunidades, que es el método de Louvet. Entonces, ¿cómo es ese método? Primero se le asigna a cada nodo una comunidad, ¿no? Digamos el
El caso extremo es que el mismo nodo es una comunidad, ¿no? Y ese es el primer extremo. Entonces, en el paso inicial tenemos tantas comunidades como nodos. Luego, cada nodo considera cada uno de sus vecinos y evalúa si al unirse con ese otro nodo en una comunidad, entonces incrementa la modularidad de las comunidades, ¿no? Y eso se aplica varias veces. Y luego se toma eso como base de una nueva red. Pero y se verifica si eso corresponde con la información que se tiene inicialmente. Pero viene una implementación en NetworkX de esta cosa y lo vamos a ver más o menos rápidamente con el ejemplo del club de karate otra vez, ¿no? Entonces vamos de nuevo al Jupyter. Entonces vamos a hacer detección de comunidades utilizando NetworkX. En la subbiblioteca de algoritmos hay un algoritmo para encontrar comunidades. Entonces ahí en NetworkX Algorithms Community vamos a exportar este community como mxcon. Ok, y vamos a importar random porque lo vamos a usar más adelante. Y quizás de NumPy necesitemos importar la biblioteca random de NumPy, y esa la vamos a importar como nprand, un poco más adelante acá, ahí está, y vamos a dar dos seeds para los números aleatorios, 123 para el de random y para el de np random también 1, 2, 3. Ok, entonces tenemos ya ya habíamos cargado el ejemplo del karate y lo que vamos a hacer es encontrar cuántas comunidades hay ahí en esa red, ¿no? Entonces eso es con en MainXCom viene Greedy Modularity Communities del karate, ¿no? Y esto lo vamos a ordenar, lo vamos a dejar como home, lo vamos a ordenar utilizando como llave la longitud de la comunidad, es decir, va a aparecer primero la más chica y luego vamos a ordenarlo al revés, entonces va a aparecer primero la más grande, ¿no? Tienes com, entonces son conjuntos, ¿no? Son 3 conjuntos y aparece primero el más grande. Eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas comunidades tiene entonces esto? Pues lo que sea la longitud de esta com que construimos arriba, ¿no? Entonces son 3 comunidades. Ok,
Entonces vamos a hacer una función para dibujar, ¿no? Lo que queremos es identificar ya en la red las distintas comunidades. Entonces vamos a hacer una función para ponerle atributos a las comunidades, ¿no? Entonces vamos a recorrer, esto es en com, ¿no? Tomamos C y BC en enumerate.com y vamos a ponerle uno más a los nodos para que no nos haga falta espacio, ¿no? Vamos a hacer esa función. Vamos a hacer otra función que sean las aristas de cada una de las comunidades. Entonces para eso hay que ir y regresar, ¿no? de la lista de comunidades a los nodos, ¿no? Entonces las comunidades del AG van a ser los BWs, las parejas BWs en la lista de aristas, y pues ahí tenemos que identificar dónde están las comunidades, ¿no? Y luego eso lo vamos a colorear con rojo, verde y azul en otra función, ¿no? Va a ser R0G0B0 va a ser 000 y tenemos n igual a 16 y vamos a ir construyendo los colores por acá, ¿no? Entonces vamos a construir los nodos y las aristas, ¿no? Entonces tenemos nuestra función set node community de la red karate y la comunidad comp, las comunidades comp, ¿no? Tenemos las aristas de la red karate y vamos a llamarle node color a la función que acabamos de hacer, pero la vamos a meter en una lista, ¿no? Entonces vamos a iterar en la lista el get color de quién, de karate, punto nodes de y community. Aquí no va a ser que es community o con nada más, y vamos a tomar las B's en karate.nodes. No, algo me está faltando. Ajá. Y no me polo y nada más tendría que darle el espacio por B en karate.net. Aquí que no va ajá. Ok, y vamos a determinar los colores con el externo al interno. No es de karate, sino solamente karate. Karate.
vamos a dibujar, ¿no? Entonces vamos a darle las posiciones primero. Karate va a ser con el print layout y vamos a dibujar la red. Entonces draw networkx, la red es la de karate con estas posiciones y esos nodos, ¿no? Ahí están, ahí no hemos dibujado todavía nada. Tenemos que cargar los nodos internos, ¿no? De la red karate. Medio se ve, ¿no? No se alcanzan bien a distinguir, pero ahí ya se empieza. Aquí estoy pensando que quizás era el com. Ajá, porque acá lo estoy teniendo también. Ok. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Pero ahí tenemos separados estos y estos. Okay. A ver, vamos a hacer la figura un poco más grande. Esto se lo tenemos que cambiar a PLT con RC Parameters. Ahí está, ahí se ve un poquito más grande, ya se distingue bien esta y estos andan por ahí, ¿no? Okay. Okay. Aquí en el get color lo que me puedo decir, ahí convendría más usar el color para cada comunidad, pero bueno, ahí ya estamos, ¿no? Ahí está. Pues otra vez tenemos esas tres funciones y aquí las vamos corriendo para la red karate. Y ahí, ¿no? Y nomás me muestra las etiquetas, pero bueno, ahí están las tres comunidades y okay. Podemos intentar con un ejemplo más grande. Este es un dataset que está en el sitio Snap, que se llama Facebook Combined. Y a partir de vamos a construir las aristas. Esta es una red dirigida de contactos en Facebook.
Entonces vamos a dibujarla. Se va a ver muy retacada, pero bueno, vamos a ver. Y si no, pues podemos visualizarla con NetWolf, pero también pues aquí la idea es utilizar las mismas funciones para construir las comunidades, ¿no? Pues ya nomás hay que esperar ahí y vamos a ver. Entonces tiene muchísimas aristas, muchísimos nodos, ¿no? Está bastante retacada. Si quieren podemos tratar de visualizar. Ah, no, pero no nos va a dejar en el NetWolf porque esta creo que viene dirigida. Ok, no importa mucho. Ahí está, es la visualización primera que tenemos. Y ahora pues vamos, para pintar esto, vamos a primero a identificar cuántas comunidades tenemos. Entonces vamos a ver cuántas comunidades tenemos y cuántas salen, ¿no? Acuérdense que para eso hay que recorrer las hay que recorrer toda la red, entonces se va a tardar un ratín, pero son 13 comunidades de estos datos de Facebook. Y para hacer el dibujo vamos a tener que usar vamos a hacer la figura grande como en el otro, y de hecho podríamos hacerla un poco más grande, pero a lo mejor se retaca la memoria. Y vamos a usar este estilo que se llama Dark Background, que lo que nos va a poner es un fondo oscuro y colores vivos dentro, ¿no? Entonces otra vez vamos a hacer ¿cómo le pusimos esta red? Que es social, ¿no? Entonces nomás son los parámetros del Matplotlib, y vamos a poner otra vez los nodos y los edges, ¿no? Y luego los nodos internos y externos y los colores, ¿no? Es exactamente lo mismo que hicimos antes. No estamos haciendo nuevas funciones, es nada más con esta data correr lo que estábamos haciendo, ¿no? Y ahora vamos a dibujarla. Sí se lleva un poco más de, ¿no? Entonces con Draw Network X vamos a hacer el G-Social con esa posición. Se parece mucho, nada más que tenemos este parámetro alfa que es si eso no transparente, y luego dibujamos los nodos internos
Y ahí está, ahí quedó. Entonces, tenemos las comunidades pintadas de distintos colores, ¿no? Se ven como puras manchas, pero ahí están, ¿no? Ese es el análisis que podemos hacer usando Network. Bueno, entonces, no está tan sencillo, ¿no? Ya no está nada trivial, pero bueno. Otra cosa que se puede hacer es pues calcular la modularidad usando DeFi. Esto lo podemos hacer ahorita, pero bueno, eso es en cuanto a comunidad, ¿no? Habrá más que decir, habrá más que hacer, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Entonces, la dejamos, vamos un rato al DeFi y continuamos. Ahí. Ok. Ahí está. Entonces, en el DeFi podemos tener aquí de este lado derecho, ya podemos ver la modularidad, que es de 0.409. Podemos preguntarnos de la densidad del grafo, y longitudes medias de camino, ¿no? Es 1.27. Y hay una forma de dibujar las posibles componentes y también podemos visualizar por el tamaño del nodo, ¿no? Del grado del nodo. El tamaño lo vamos a poner con el grado, ¿no? Entonces ahí están dibujados los grados más importantes por los nodos más importantes por grado, pero también podemos hacerlo por declines, ¿no? Que nada más tenemos esos dos, o por cercanía, esos sí son distintos, o por excentricidad, ¿no? Y ya medio habíamos visto esas propiedades. Ok. Coeficiente de clustering es de 0.28 y las centralidades del vector propio se distribuyen. Voy a mostrarles la ventanita. Ahí se puede ver la distribución de la centralidad por vector propio, ¿no? Y bueno, entonces por el momento lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión, ya para terminar con nuestros modelos en red. Nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. We all